tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Hablemos de Evaluación. Bueno, el día de hoy hemos escogido como tema este libro llamado Valoración de Árboles, y este episodio, ahorita te va a aparecer ahí la imagen en pantalla. Esta parte 1 está dedicado, a saber qué nos dice. El autor de este libro es Vicente Caballer Mellado, y lo vamos a usar para saber cómo definimos un árbol, qué aspectos de la vida del hombre están involucrados con un árbol, cuáles son los tipos de árboles, qué criterios podemos usarlos para evaluar en esta primera parte del video. Entonces, este libro, como les decía, llamado Valoración de Árboles, es del autor Vicente Caballer Mellado, de la Universidad Politécnica de Valencia, del grupo de investigación, y lo pueden encontrar en Amazon, está disponible, o en alguna otra tienda. Y lo primero que tenemos que hablar es cómo definimos un árbol. Podemos hablar de una definición muy sencilla del diccionario, como la de Larousse, que nos dice: es una planta de tronco leñoso que se ramifica a mayor o menor altura del suelo formando una copa. Esta es una definición sencilla, no nos da ninguna especie de número o dato. Vamos a tomar una más compleja del autor Vicente Caballer, que él nos dice: definir un árbol es cualquier especie vegetal de desarrollo vertical con una vida mínima de 3 años y que genere utilidades agrícolas, forestales, ornamentales y o medioambientales. Entonces ahí tenemos una definición un poco más específica. Ahora nos vamos con la de la autora María de Jesús Pérez Triguero, que en el 2016 en una tesis cita a el autor Gómez y Martínez, que definen árbol de la siguiente manera: un árbol es una planta de tallo leñoso con una altura mínima de 3 a 6 metros. Los tallos se conocen con el nombre de troncos, los cuales no se ramifican hasta una altura considerable del suelo. Para considerarse árbol, el tallo debe tener una circunferencia mínima de 30 centímetros. Entonces, aquí vemos ahora una definición ya que nos da una definición o una cantidad mínima para el tronco, etc. Nos dice que el parámetro es de 3 a 6 metros. Sin embargo, otros, como la autora de este libro, es un manual, es Lucrecia Pérsico Lamas, nos dice que es un error pensar que la diferencia entre un arbusto y un árbol es el tamaño. Entonces, como pueden ver, no hay una definición estándar. La otra, yo le pregunté a un ingeniero en recursos naturales que si él pensaba que menos de 3 metros no era árbol, y me dijo no, solo es un árbol joven. Entonces, como ven, como en el caso de los manglares o de otras cosas que hemos tocado en los videos, es muy difícil encontrar en la ciencia una sola definición. Tenemos que buscar en el medio en el que estamos si hay alguna en específico por legislación o simplemente dejamos la academia, pero ya vimos que hay por lo menos 4 definiciones de árbol. Entonces, la siguiente es, vamos a abordar el siguiente capítulo de lo que nos habla el libro. Vamos a reflexionar un poco sobre el árbol como símbolo. Y primero que nada vamos a ver qué significa la palabra símbolo. Pues viene del griego, de la raíz simbolein, que quiere decir reunir, juntar. Lo simbólico es pues lo que reúne, lo que vincula, lo que integra al individuo consigo mismo y con el grupo de acuerdo. Esto de acuerdo con un autor, ahí lo vas a ver en pantalla, es Swed Abrams, de 1991. Él explica el origen de esta palabra, pero ¿por qué estamos hablando de esto? La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos enumerar todas las maneras en las que el hombre se relaciona con el árbol? Pues es muy difícil hacer una lista, prácticamente es infinita, porque pues primero que nada, probablemente eso ya lo pensaste, la fotosíntesis, o sea, el tomar la energía del sol, transformarla en energía química y desprender oxígeno y secuestrar o tomar el dióxido de carbono, que es lo que arrojamos los humanos, pues básicamente es el sustento de la vida, ¿no? Si no lo hicieran los árboles y otras plantas, no habría oxígeno. Entonces, pues una parte fuerte es el sustento de la vida, pero pues podemos hablar de muchas otras, ¿no? Como comida, como los árboles que son frutales, árboles de ornato, o sea, es infinita la cantidad de las maneras en las que los árboles se relacionan con los hombres, pero una que no podemos pasar por alto es la espiritual. No vamos a entrar a detalle. El autor nos menciona un poco, por ejemplo, sobre el Fraxinus, que Fraxinus era el árbol sagrado de los celtas. Ellos lo escribían con X, Fraxinus es este árbol, ahí te va a aparecer la palabra en este momento, pero también es interesante saber que este nombre Fraxinus es el nombre científico del árbol fresno, solo que en el árbol fresno científico ya se escribe con doble Fraxinus, pero viene de ahí, de una leyenda. También no sé si probablemente has escuchado hablar del árbol de Lisgadril, que es el perteneciente a la cultura nórdica, con Odín y todos estos temas. Era un árbol gigante del cual colgaban los 7 mundos, ¿no? Entonces, no importa la cultura, el árbol siempre se ha visto también como un elemento para relacionarse con la divinidad. Y pues ya sabemos todos, por excelencia, pues el de la Biblia, ¿verdad?
el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, no voy a profundizar en esos temas, no es el motivo de este video, pero sí hacer hincapié en que el árbol, así como se puede relacionar con el hombre para darle oxígeno o para darle alimento, también le ha dado eso que llaman el alimento del espíritu, ¿no? Se ha vinculado el árbol en ese aspecto con los hombres. Pero bueno, vamos a seguir con el libro. Este libro nos habla de que hay, o podemos clasificar 4 tipos de árboles, pero bueno, principalmente, por el primer criterio, ahí vas a ver una tabla en este momento. La primera división es los árboles que generan flujos económicos positivos y los árboles que no generan flujos económicos positivos. Esas son las 2 primeras grandes categorías. Ahí estás viendo la tabla y bueno, dentro de los que generan flujos económicos positivos tenemos 2. Los que generan flujos periódicos podrían ser anuales o los que solo generan una vez en su vida. Si te estás preguntando, por ejemplo, ¿cuáles son los que generan flujos periódicos? Como un árbol que dé manzanos o otra cosa, no importa si es una vez al año o dos temporadas por año, es cíclico. Si son 2, bueno, pues cada 6 meses hay cosecha, hay ingreso. Si es cada año, bueno, cada año hay cosecha, hay ingreso por lo que dura el árbol. Eso es dentro de la primera clasificación, árboles que producen flujos de caja positivos. Dentro de esa, la primera es de manera continua, en una periodicidad, lo más común es que sea al año, ¿verdad? La segunda, ¿cuál sería? Dentro de esa, árboles que producen flujos positivos de manera en su vida, pero no de manera periódica, sino solo una vez o de manera puntual. ¿Cuál podría ser? El que no se usa para tomar su fruto, sino su madera. O sea que hay que dejarlo crecer, crecer, crecer y solo hasta cuando ya se corta, en ese año produce un flujo positivo de dinero. Es decir, que si tú tienes un árbol que tarda 10 años en crecer, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 va a ser inversión, va a ser flujo de caja negativo, va a estar perdiendo, va a estar poniendo. Al 10º año se va a cortar, va a producir un flujo de caja positivo y eso tiene que alcanzar para pagar los gastos de los 9 años y que quede y los del 10º año y que quede utilidad, o si no, no sería negocio. Entonces, dentro de la primera clasificación, árboles que producen flujos de caja positivos, tenemos los que son de manera cíclica o de manera única en su vida. Esas serían las primeras 2. Y la segunda clasificación, árboles que no producen flujos positivos o económicos. ¿Cuáles entrarían ahí? El medioambiental y el ornamental. Entonces, ahí tenemos las primeras 4, flujos periódicos, flujos únicos en su vida, ornamentales y medioambientales. Y dentro de los ornamentales, bueno, pues tenemos lo que le llaman los sustituibles y no sustituibles. Entonces, todo esto, si tú has escuchado, si eres evaluador, el principio de anticipación de beneficios futuros. Entonces, los árboles que producen beneficios económicos en el tiempo, no estoy diciendo que sea fácil, tal vez de una manera muy compleja, pero a la vez sencilla puedes hacerlo, sobre todo si has estudiado matemáticas financieras. Eso es igual que evaluar una empresa. Entonces, decíamos, la primera manera es los que generan flujos económicos y los que no. Entonces, la segunda clasificación, decíamos, son los que no generan. Ahí entran los medioambientales y los ornamentales. Entonces, para los árboles que no generan flujos de caja positivos, no los podemos abordar como una empresa, con una tasa de capitalización, etc. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir, por ejemplo, los sustituibles. ¿Cuál viene a tu mente si yo te digo árboles ornamentales pero sustituibles? Bueno, pues pueden ser árboles de 1,20 m, de 1,80 m, ficus, araucaria, árboles que vas a encontrar a la venta en un vivero. Que si el vecino dice, oye, me robaron mi árbol de 1,20 m, puedes ir al vivero, comprarlo y traérselo a tu tía o a quien sea y no hay problema. Pero ¿qué pasa con los árboles ornamentales no sustituibles? Como los que puedes ver en un jardín público de tu ciudad. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, pero bueno, en muchas ciudades del país y de otros países hay, ¿no?, estos árboles que tienen 100, 200 años, 50 años, pero que son simbólicos. Entonces, ¿cómo podemos evaluar árboles que son ornamentales y no sustituibles si no tienen postura o no tienen reconocimiento en el mercado? Entonces, la primera regla que vamos a usar para distinguir cuál es un árbol sustituible de uno no sustituible es que el árbol sustituible debe existir ejemplares en el mercado de la misma especie, como te decía, debe ser fácil poder comprar uno similar en un vivero. La segunda cosa es que el trasplante debe ser técnicamente posible. Y la tercera es, bueno, que la probabilidad de arraigo debe ser alta. Entonces, si cumple esas 3, es, por definición, sustituible. Si no cumple una de esas 3, o no cumple 2, o no cumple ninguna, es no sustituible, ¿no? Porque
Si tú ves un árbol de 30 metros en un jardín de tu ciudad, pues ese nunca lo vas a poder encontrar en un vivero a la venta, ¿no? Y si lo encuentras en un lugar donde te lo vendan, no vas a poder hacer el trasplante porque va a ser prácticamente imposible. Entonces, es lo que hay que diferenciar. Otra cosa que hay que entender es cuáles son los motivos para evaluar un árbol. ¿Qué te puedes imaginar? Por ejemplo, son diferentes, ¿no? Obviamente, pero vamos a poner algún ejemplo. El primero es reparto de bienes o herencias. El segundo sería peritación de daños por vandalismo o derivado de protestas políticas. O sea, se dañó algo, un árbol que no es sustituible, no se puede ir a comprar, hay que determinar una cantidad. Reparación de daños puntuales también por accidentes de tránsito, valoración para seguros, valoración de inventario en el patrimonio. Muchas de las ciudades hacen su inventario en sitios y monumentos, en árboles y arbustos, o diligencias de la hacienda pública. Entonces, son diferentes los motivos que nos pueden llevar a evaluar un árbol. Algo que es importante es mencionar los métodos. Tenemos norma Granada, proceso analítico jerárquico, el método STEM, el método Halliwell y el Boolean revisado, entre otros. Pero bueno, de esto y más vamos a hablar en la segunda parte del video evaluación de árboles. Entonces nos vemos en la segunda parte para comentar a detalle los métodos. Muchas gracias.